Gracias al Señor, podemos compartir la palabra. Yo creo que siempre es un privilegio compartir la palabra, porque aparte de privilegio es una gran responsabilidad, porque de la palabra depende el futuro. Estaba orando por ver qué quería el Señor para esta ocasión, y me venía a la mente un tema, pero decía, ese se ha tocado otras veces, y volvía a venir el tema, y como el lema es viviendo la palabra, pensé en personajes que se sostuvieron por la palabra. Entonces yo quiero que me acompañes y vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el 1 hasta el 16, pero vamos a ir intercalando porque lo voy a hacer de una manera expositiva. Dice el versículo 1, Primera de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El pueblo de Israel en ese entonces estaba siendo gobernado por un rey llamado Acab, que era un rey muy malo, y este se había casado con una mujer que era más mala todavía, llamada Jezabel. Esta mujer era de los sidonios, y resulta que había transportado la idolatría de su tierra, de los fenicios, y la había metido dentro del templo de los judíos, y allí se adoraba a los Baales, haciendo una mezcla entre lo sagrado y lo profano. Habían templos que se habían erigido precisamente para adorar al dios Baal. Y la Biblia dice algo, y esto lo sabían bien todos los judíos, todos los israelitas, sabían que cuando ellos eran obedientes a la palabra, había bendición sobre sus vidas. Pero cuando eran desobedientes a la palabra, venían maldiciones sobre su vida. Y vemos aquí que como el pueblo estaba andando en idolatría, vino consecuencia por causa de esa idolatría, y Dios mandó a Elías a lanzar una palabra profética de sequía. Pero es que ya había dicho Moisés en Deuteronomio 28:33 que una de las consecuencias de la desobediencia era que los cielos que estuvieran sobre su cabeza iban a ser de bronce, y la tierra que estaba debajo iba a convertirse en hierro. Esto significa sequía, esto significa que no iba a haber lluvia. Elías, de parte de Dios, lanza una palabra profética diciendo que no iba a llover sino hasta que él lo volviera a decir. O sea, iba a comenzar un tiempo de sequía, un tiempo donde no iba a haber lluvia, y era por su palabra. Y hay algo que me llama la atención, y es cuando me toca, y es que nosotros con nuestra boca tenemos poder. Fíjense aquí, el profeta Elías con su palabra hizo que no volviera a llover, y durante 3 años y medio aproximadamente no hubo lluvia. Y cuando volvió a profetizar que lloviera, entonces fue que comenzó a llover. Hay poder en nuestras palabras, pero ese poder nosotros lo podemos usar para bendecir a nuestra familia. Y yo creo que de este tiempo, durante todo este año hemos estado haciendo énfasis en conocer la palabra. Me gustó mucho lo que enseñaron los pastores José Ramón y Leni del COE, conocer la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra, porque si nosotros hacemos eso, vamos a garantizar que vamos a tener una generación
que también va a conocer la palabra, que también va a obedecer la palabra y también va a enseñar a sus hijos a cumplir con la palabra. Pero que vemos aquí a Elías Tifita, que lanza la palabra profética, pero seguidamente se da cuenta que por causa de lanzar esa palabra profética va a ser acosado, va a ser perseguido por causa de lo que ha dicho. Imagínense que sobre su vida alguien emita un juicio. Uno no va a estar tranquilo con ese juicio, uno procura al menos protegerse, y el rey acá no se quedó quieto, sino que dio sentencia de muerte a Elías por haber profetizado una sequía. Porque el hecho de vivir una sequía significaba pobreza, significaba muerte, significaba que no iba a haber la forma de subsistir, y por eso quería darle muerte al profeta para que se acabara esa palabra que él había emitido. Pero dice el versículo 2, y vamos a seguir leyendo, dice: vino a él palabra de Jehová diciendo, luego que él da la profecía acá, él también recibe una palabra profética para él, para su propia protección, para su propio cuidado. Porque nosotros necesitamos la protección del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Nosotros necesitamos que Dios proteja nuestras vidas. Nosotros necesitamos que Él nos cobije debajo de sus alas para no sufrir daño alguno cuando estemos en momentos de dificultad, cuando estemos pasando por el fuego, cuando estemos pasando por las olas de las aguas, cuando estemos pasando por enfermedad, cuando estemos pasando por dificultad. Necesitamos su protección y su cuidado, y por eso Dios le da la palabra a Elías para que él también sea sustentado, sea cuidado, sea protegido por la palabra. Le dice Dios en el versículo 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Le manda a esconderse en un arroyo que está en Querit. ¿Sabes qué Querit significa? Cortar, significa garganta, significa desfiladero. Me llamó la atención esto que significa cortar, porque Elías apenas iba a comenzar su ministerio, y iba a ser un ministerio bastante llamativo, un ministerio bastante potente, bastante poderoso. Y necesitaba el entrenamiento de parte de Dios para poder sustentar su ministerio. Y yo creo que nosotros también, muchas veces Dios nos hace pasar por procesos que no entendemos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pero siempre recuerda que Dios te hace pasar por procesos, es para tu bien. Es para que tú seas mejor, es para que toda la familia pueda servir al Señor. Así que tú no reniegues de cuando estés pasando por un momento de dificultad, porque Dios te está entrenando para el futuro. Elías necesitaba ese entrenamiento. Tal vez tenía aires de grandeza y necesitaba ser procesado de parte de Dios en su orgullo. No sé qué pasaría, pero sí entiendo que había empezado en Querit Dios a cortar de su vida todo aquello que a él no le agradaba. Y yo creo que cuando nosotros
estemos pasando por dificultades, Dios va a cortar de nosotros cuanta cosa esté estorbando para sus planes, cuanta cosa esté estorbando para su propósito. Pero dice ahí que bueno, él estaba allí y fue alimentado por cuervos. Mañana y tarde venían los cuervos y traían un pedazo de pan y un pedazo de carne. Y esto nos habla de milagros inusuales. Nos habla de que cuando Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas, Él no va a hacer que tú pases necesidad. Él no va a permitir que tú pases por hambruna, que tal vez tengas alguna que otra necesidad, pero hambre no vas a pasar, porque Él va a ser la manera de que tú puedas ser alimentado, aunque sea de una manera inusual. Tal vez nosotros pensamos, no, es mejor un trabajo, conseguir un trabajo, porque cuando yo consiga el trabajo voy a cubrir mis necesidades. Pero el Señor te dice, no limites su poder, porque Él es capaz aún de llamar a los cuervos, que eran animales o eran aves carnívoras, para llevarle la carne. Eso es algo inconcebible. Como un cuervo que es carnívoro le lleva carne a un siervo de Dios. Dios va a hacer que de una manera u otra tú tengas tu provisión. Así que espérala, porque el Señor se va a encargar de hacerlo. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo con más fuerza. Spurgeon contaba acerca de este versículo, de que Elías era alimentado por cuervos. Dice que en Alemania, en cierta oportunidad, una madre estaba explicándole a su pequeño hijo sobre este pasaje. Y la verdad que estaban pasando por necesidad. Ese día no había para comer y ella no quiso hacer aspaviento de la situación, simplemente le contó la historia de Elías, cómo fue alimentado por cuervos. Y el pequeño niño, en su inocencia, de la cual debemos nosotros aprender, dice que después de haber oído la historia, abrió la ventana y la puerta, siendo que era una noche muy fría, muy fría. Y imagínense en un pueblito donde todas las ventanas y todas las puertas están cerradas, y esa estaba con la luz del salón encendida, la ventana y la puerta abierta completamente, porque el niño decía, ya vienen los cuervos, ya vienen los cuervos a traernos la comida, y ¿por dónde van a entrar? Vamos a abrirle la ventana y vamos a abrirle las puertas para que entren los cuervos. Y da la casualidad, hago así entre comillas, porque siempre las casualidades son el anónimo con que Dios firma, que iba pasando un hombre muy rico del pueblo y vio la ventana y la puerta abierta y dice, algo pasa en esa casa. Y entonces entró y dice, perdón señora, algo pasa en esta casa. Y el niño dice, no señor, no pasa nada, estamos esperando a los cuervos que nos vengan a alimentar. Y como era un hombre rico, dice, pues aquí está el cuervo. Desde ahora en adelante ustedes van a tener su alimentación asegurada. Y yo creo que Dios va a enviar personas que ni tú te imaginas para cubrir tu necesidad. Pero ahí estaba Elías siendo alimentado por los cuervos. Mañana y tarde le daban el alimento, pero un día se secó el arroyo. Se secó el arroyo donde estaba, donde bebía agua. Y yo creo que esto simboliza para nosotros que hay momentos en que estamos pasando por carencias, y como dice el dicho, éramos mucho y parió la abuela. Sí, estamos pasando que se rompe la lavadora, que se rompe la licuadora, que no tengo cómo pagar la luz, que ahora está tan cara, y vienen cosas a nuestra vida y de pronto otra cosa peor. Pero sabes que puede ser que se seque las ilusiones, se sequen las esperanzas, no tengas trabajo y se seque también tu provisión diaria. Pero el Señor
tiene cuidado de ti. Él previno a Elías para que no se quedara en ese lugar, porque ciertamente si no había agua, ahí sí que iba a morir de hambre. Y entonces le manda a otro sitio, y el versículo 8 y 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. No sé cómo transmitir esto, pero es importante que nosotros atesoremos la palabra de Dios en nuestras vidas y la convirtamos en carne, la asimilemos de tal manera que pueda venir a nuestra mente cada vez que la necesitemos. Y como este año nuestro lema es el avivamiento por la palabra, Dios una y otra vez te va a recordar que necesitas tener la palabra en tu corazón, que necesitas tener la palabra en tu mente, porque esa es la que te va a sustentar en momentos de crisis. Vino la palabra a Elías y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Pasa del lugar donde estaba siendo cortado de todo lo malo y pasa a otro lugar. Sarepta significa lugar de fundición, era el lugar donde se procesaba el oro, donde se derretía el oro y luego se hacían piezas preciosas. Pero todo formaba parte del plan de Dios para la vida de Elías. Estaba siendo procesado y por eso necesitaba una palabra donde él pudiera ser sustentado. Y muchas veces nosotros necesitamos una palabra que nos sustente en el momento de la prueba. Necesitamos que Dios nos hable y taladre nuestro corazón, y esa palabra la podamos repetir una y otra vez hasta que se haga realidad. Le dijo: levántate y vete a Sarepta, porque yo he enviado una viuda para que te sustente. Y esta palabra sustente significa fortaleza, significa no solo dar alimento, sino significa también dar aliento. Y me encanta esto de que tanto el profeta se sostiene por una palabra, como la viuda también se sostiene por la palabra dada por el profeta. Se sostuvieron ambos por la palabra. Y dice que cuando fue hasta donde estaba ella, me gusta la palabra cuando dice: yo he mandado, o yo he dado la orden para que la viuda te sustente. O sea que ya estaba todo preparado. Pero yo no creo que la viuda oyera la voz de Dios y que le dijera: va a venir un profeta israelita a tu casa y te va a decir esto. No. Todo fue preparado milagrosamente por el Señor. Llega Elías allí a Sarepta, y cuando está allí en Sarepta se cruza milagrosamente con la mujer. Se cruza en ese momento con la palabra de Dios. Y yo creo que si tú estás aquí en esta tarde, es porque te has cruzado con la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para tu vida, y esa palabra es para sustentar tu alma, esa palabra es para sustentar tu corazón, porque Él no quiere que vivas de la manera que estás viviendo. Él quiere que tú seas sustentado. Dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estaba ahí la viuda recogiendo la leña y decía, cuando el profeta le dijo: dame agua, le dio dos órdenes, le hizo dos demandas. Le dijo: dame agua y dame pan. Pero hay algo que me llama la atención, y es que la viuda, cuando oyó la orden del profeta, fue a buscarle el agua. Primeramente le pidió agua y fue a buscarla.
Y eso es cuando nosotros ponemos la fe en acción. Cuando nosotros recibamos una palabra, bien sea una palabra profética, bien sea una palabra que el pastor predica, o bien sea una palabra en la ofrenda, que tú recibas una palabra, tienes que ponerle pies a esa palabra. Tienes que poner la fe en acción y comenzar a trabajar en esa palabra, porque muchas veces tenemos palabras proféticas y como que se quedan allí guardadas en un cajón y llega un momento hasta que se nos olvida. Ella fue a buscar el agua, pero yendo a buscar el agua le dijo el profeta: dame también un bocado de pan. Y ella le dijo: Señor, yo no tengo nada más, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y yo quiero decirte que lo poco en las manos del Señor se multiplica. Puede ser que tú consideres que tienes poco, pero si eso poco se lo pones al Señor, si eso poco le dices: Señor, mira, no más que tengo esto, el Señor se va a encargar de multiplicarlo. El Señor se va a encargar de que eso te sirva para el sustento. Y viene la palabra profética en ese momento cuando le dice: solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, el versículo 12, para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque, viene el versículo 14, que es la palabra que el Señor tiene para hoy, para tu vida, para tu familia, para tu casa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Puede ser que lo que tengas en tus manos sea poco, pero si tú se lo das al Señor, Él va a hacer que no falte el sustento en tu casa. Y hay algo que me estaba mirando en el pasaje. ¿Por qué Dios no le dio abundancia? ¿Por qué Dios en el momento no multiplicó la harina y le dio un huerto grande de trigo, o le dio un granero donde pudiera ser alimentada durante todo el tiempo de la sequía? Dios es sabio también. ¿Se imaginan que le hubiera dado abundancia? Por ejemplo, que le hubiera puesto un granero lleno de trigo. ¿Qué iba a hacer? Que le iba a durar un día, porque el pueblo también estaba necesitado. Y cuando supieran que ahí había trigo, iban a ir todos y muy capaz iban a matar a la viuda, al niño y al profeta para coger del trigo. Pero Dios es sabio. Dios es sabio y no te va a dar más de lo que necesita hasta que. Y hasta que, cuando dice hasta que vuelva a llover sobre la tierra, es hasta que tu vida esté preparada para los milagros de sobreabundancia. No vendrá un milagro de sobreabundancia si antes no aprendes a administrar lo poco que tienes. Cuando tú aprendes a administrar lo poco que tienes, entonces va a venir sobre tu vida los milagros de abundancia. Y yo quiero que tú en este momento pienses en como familia qué es lo que está pasando.
Tal vez tengas necesidad económica, no tienes trabajo, estás en el paro, estás teniendo que pagar facturas y no hayas qué hacer. Estás dentro de ese refinamiento de parte del Señor. Y el Señor te dice que la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. La harina significa la palabra. La palabra. Cuando la Biblia compara, dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y la semilla, al ser procesada, es que entonces da lugar a la harina. Pero ¿sabes que Dios quiere preparar nuestros corazones para que su palabra pueda meterse en lo más profundo y comenzar a actuar? Él quiere que siempre en tu vida tengas palabra. Y las palabras, no esperemos que un profeta tal cual como Elías venga y te diga, así dice el Señor. No. La palabra la obtengo cuando leo la Biblia y le pregunto al Señor, ¿qué es lo que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tienes tú para mi familia? La palabra la consigo cuando voy al culto, voy a la reunión y oigo la palabra con atención y luego la pongo por obra. Ella solamente tenía un poco de harina, pero ¿sabes que eso es suficiente? Cuando la palabra es sembrada en nuestro corazón y la regamos con oración, esa palabra da fruto. Y dice, y tengo un poquito de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor, cuando nos da su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo viene el consuelo, con el Espíritu Santo viene la fortaleza, con el Espíritu Santo viene el poder para poder salir de la situación en la cual estamos. Y yo creo que en esta tarde Dios la ha preparado para sembrar en ti la palabra procesada, la palabra de Dios, y poner en ti, aunque sea un poco del Espíritu Santo es suficiente, porque Él es poderoso, ¿verdad? Dios quiere que nosotros como iglesia, como familia, comencemos a poner en las manos del Señor eso poco que tenemos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que no somos nadie delante de ti. Pero tú nos has dicho hoy que seremos sustentados por la palabra. Y hoy, Señor, estas dos mujeres viudas representan la iglesia. Representan las familias de la iglesia. Y hoy, Señor, declaramos que comienza sobre nueva vida, Señor, un tiempo de bendición, un tiempo donde, aunque sea tiempo de crisis, Señor, no va a faltar primero tu palabra, no va a faltar la unción de tu Espíritu Santo, no va a faltar comida en la mesa, no va a faltar trabajo, no va a faltar nada de lo que nos hace falta, porque hoy, Señor, tu palabra viene, Señor, y se materializa en nuestros corazones y tú nos sustentas con tus palabras. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Y te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias, eso es de recuerdo. Recuerda esto. Cuando estés pasando por necesidad, declara la palabra. Declárala, porque ella es efectiva y hará milagros en tu vida. Amén. Amén.